Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 1. El tema que vamos a ver hoy tiene por título Reflejando a Dios y al Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 es terreno más o menos conocido. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Dice aquí que hay tanta confusión acerca de esta palabra, porque esta palabra verbo es la palabra griega logos, que no es un quién, es un qué. El logos es un qué, se refiere a la palabra de Dios, la revelación de Dios y de su voluntad. Y el verbo, es decir, el logos, era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios. Bien. Los versículos de aquí arriba dejan muy en claro que aunque Dios y su palabra son distintos, a la vez son inseparables. No hay cirugía que pueda separar a Dios de su palabra. La comunicación que Dios hace de sí mismo no puede separarse de él. Uno puede sostener a las Escrituras con sus manos, pero aún así, sin embargo, no conocerlo a Dios. Pero si recibe la intención de las Escrituras o el logos, el mensaje contenido en ellas, la persona entonces recibe el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad para con nosotros y el conocimiento de su maravilloso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el versículo 2 dice así, el logos era en el principio con Dios. Ahora está hablando de Dios, no del logos. Entonces en el versículo 3 enganchamos donde dice todas las cosas por Él, por Dios, a través del logos, fueron hechas, dice, fueron hechas. Y sin Él, es decir, sin Dios, mediante su logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por brevedad no vayan ustedes a Génesis 1, pero pueden anotar para verlo después. Les voy a dar un ejemplo de que la palabra en realidad, y Dios a través de su palabra hizo que comenzaran las cosas y ordenó las cosas. Por ejemplo, en el versículo 3, y van a ver un montón de verbos. El verbo es lo que demuestra la acción. Dios dice, sea la luz en el 3. En el 6 dice, haya expansión y separe las aguas de las aguas. En el 9, cuando vean, van a ver que dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos y descúbrase lo seco. En el 11, produzca la tierra hierba verde. 14, haya lumbreras. Haya, sea, júntense, produzcan. Son palabras que profirió Dios para dar comienzo a la existencia de las cosas y ordenar las cosas en el universo tal cual lo conocemos hoy día. Le dio existencia y orden Dios con su palabra a las cosas que conocemos. Él es el autor de su palabra. Él es el iniciador de todo. Recuerden que en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está el principio, ese fue el principio. ¿Quieren saber más? Bueno, quédense hasta que venga el retorno del Señor Jesucristo y preguntarán todas las dudas que tengan, pero es suficiente para nosotros saber que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro Padre es el creador, el iniciador. El logos, entonces, su palabra lo expresa a nuestro Padre. La luz, la expansión, la separación de las aguas, la reunión de las aguas, la hierba verde, las lumbreras, fueron producidas por el logos que habló Dios al principio. Ojo con esto, porque aquel logos que tiene poder es el mismo que hoy vos leés. Fíjate que vos leés hoy lo mismo que se produjo, 6.000 años atrás, una cosa así, vaya a saber cuánto tiempo atrás, cuando Dios dijo, sea la luz. Esa palabra que Él prefirió es la misma palabra que vos leés, tiene el mismo poder activador. Vos no sos el creador, yo lo sé, pero de todos modos, esa es la palabra que vos hablás. Fíjate con qué confianza podés comunicarla a los demás. En el versículo 4 de Juan 1 dice, en Él, es decir, en Dios, mediante su palabra, seguimos en el contexto, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya estamos en el terreno de la luz. Es bárbaro porque
tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en un rato más en la enseñanza. En el 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Viste? Cuando hay una oscuridad en la casa, se corta la energía eléctrica, uno se queda sin luz, enciende un fósforo, ya ahí nomás uno no verá todo, no ve todo con mucha claridad, pero ya se dispersan las tinieblas. Ya una pequeña fuente de luz hace que uno esté más tranquilo, porque al menos estás más seguro que estás vos acá, porque ni siquiera vos te ves. Pero cuando encendés el fósforo, o un cerillo creo que se dice en otros lugares, ya ahí nomás se dispersan las tinieblas. Toda luz proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios es mediante su logos. Su palabra viene a nosotros por las palabras de Dios que hablaron los profetas. No todo lo que Dios reveló a los profetas fue escrito. A veces hablaban la palabra de Dios y simplemente no la escribían. En otras ocasiones escribían lo que antes habían hablado. Así que las palabras que sí tenemos disponibles en la palabra de Dios, provenientes de Dios, habladas por sus profetas y que han sido escritas, esas palabras son la luz de nosotros, de los seres humanos, de los hombres, dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 1. Bueno, es lógico que la palabra sea luz, porque Dios es luz. En Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Y no hay ninguna tinieblas en él. Si hay alguna cuestión que tiene algo de sombra, ya sabes que no viene de Dios, porque no hay sombra alguna en Dios. Ya tenés un gran dato si antes no lo sabías. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Así viene la palabra a nosotros. Cuando dice que este mensaje que hemos oído de él, Dios les dio un mensaje para que nos compartieran y ellos lo anunciaron. La palabra escrita sigue brillando en la oscuridad de este mundo. Las tinieblas no pueden traer luz, pero hay una cosa singular, tampoco la pueden apagar. Tampoco la pueden apagar. Cualquier intento por parte de las tinieblas de prevalecer sobre la luz es absolutamente inútil. De no ser por Dios y su palabra, este mundo sería uno de impenetrables tinieblas. Toda la vida y la luz emanan de Dios a través de su palabra. Romanos capítulo 10, por favor. Si una persona conoce la palabra de Dios y a través de ella conoce el profundo amor que Dios tiene por la gente, si está convencida de que no hay cosa alguna que Él haga para lastimarnos, entonces amarlo con todo el corazón será hecho con amplísima libertad y se va a reflejar en lo que diga y lo que haga. Por el otro lado, lamentablemente hay muchas personas que se esfuerzan para creer que Dios las ama. No obstante, puede suceder que su doctrina los obstruya a que alcancen un punto de genuino entendimiento y creencia. Ojo con esto. Muchas veces la vida es tan cuesta arriba que si una persona piensa que Dios está atrás del mal, que Dios está atrás de la enfermedad, de los desastres naturales, de la muerte y los problemas, entonces, lógicamente, si ustedes se ponen a pensar, amar a Dios con todo su corazón, se les hace muy difícil si piensan eso. Una doctrina incorrecta puede hacer que sufra deterioro la relación de la gente con Dios, y cuando no logran entusiasmo en su amor por Dios con todo su corazón, puede ocurrir que no lo representen bien ante los otros. Por eso la doctrina es tan importante, estudiar la palabra, pensarla. Primero vamos a ver cuán importante y vital es que nosotros compartamos al mundo la palabra de Dios. Romanos 10, en el versículo 13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual lo han creído? Lógico, ¿no?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si uno se pone a pensar, no haría falta esta parte de la Biblia, porque es tan lógico, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios nos lo dice para que pensemos lo lógico que es, que la gente necesita de nosotros, Dios necesita de nosotros, que compartamos su palabra con la gente. El 15 dice, ¿cómo van a predicar si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiere decir que si vos anunciás el evangelio del reino de Dios, si vos anunciás el nombre del Señor Jesucristo, tus pies son hermosos. Los pies representan a todo vos en realidad. Pero los pies, lo que lo hace singular que diga pies, es que los pies es con los que vos caminás. Vos tenés que moverte, algo tenés que hacer. Si no tuviste que revelar la palabra a nadie, si no la tuviste que pensar la palabra, siendo que la tenés tan disponible, estudiala y compartila con los demás, entonces con los pies te acercás a los demás. Qué bárbaro que diga esto. Entonces, para ser hecho salvo hay que invocar el nombre del Señor. Para invocarlo hay que creerlo. Para creerlo hay que oírlo. Para oír hay alguien que tiene que decirlo. Para predicar hay que ser enviado. Proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo es un derecho que tenemos, los hijos de Dios. Damas y caballeros, es un derecho. Yo tengo el derecho de pararme delante de cualquier autoridad del mundo a través de mi DNI acá en la Argentina o mi pasaporte en cualquier lugar del mundo y decir con toda confianza que yo soy Dinoto, porque hay una documentación que dice que yo soy Dinoto. Entonces lo tengo que hacer con toda tranquilidad. Damas y caballeros, la palabra dice que si sos hijo, vos tenés el derecho de proclamar el reino de tu Padre y el nombre de tu Señor. ¡Qué bárbaro! Qué privilegio tan grande nosotros tenemos y qué necesario que es que nosotros salgamos a esas personas que tienen hambre y sed. Acordate de vos antes de todo este tiempo que pasó de conocer la palabra de Dios. Alguien se animó a hablarte a vos eso que para vos era locura quizás. Para mí lo era. Justamente a mí, acá al lado está el hombre, uno de los hombres que me conoció hace un montón de años atrás cuando yo no sabía nada de la palabra de Dios. Yo necesitaba ser guiado. Ellos tuvieron paciencia, me dieron la palabra de Dios tan simple como ellos la conocían hace tantos años atrás. Y me dio vuelta la cabeza. ¿A vos no te dio vuelta la cabeza? Yo sé, es una expresión argentina, espero que esto no signifique otra cosa en otros lugares. Quiere decir que realmente no podés creer la maravilla de lo que estás escuchando cuando escuchaste esas primeras cosas, que Dios de verdad te ama, que mandó a su Hijo por vos, que el Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo para que vos tengas una vida de acceso al Padre. Dios mío, ¿cómo no te va a dar la vuelta para bien la cabeza una cosa así? Bueno, andá, salí con la palabra y ayudá a otros que les dé vuelta la cabeza con estas maravillas que nosotros podemos decir. Acuérdense, yo insisto sobre esto, 25 palabras de Romanos 10:9 cambian tu vida para la eternidad. No para la hora, para la ahoridad, para la eternidad. Qué maravilla que nosotros tengamos cosas tan simples que puedan ayudar tanto a las personas. Tan importantes somos para Dios. Segunda de Corintios capítulo 4. Y luego, donde sea que vayamos, dejemos un dedito acá porque vamos a estar regresando a Segunda Corintios. Algunas personas no comparten con otros lo que creen, o más bien lo que piensan que creen, o lo que dicen creer, porque para ellos no tiene mucho sentido. Se les fue indicado qué es correcto y qué no, pero sin documentarlo con las Escrituras. Se les fue indicado eso y no les indicaron dónde en la Biblia y les dijeron que simplemente tenían que aceptarlo por fe o que esa era la costumbre o es lo que nosotros creemos. Hay que documentar con la Biblia lo que uno le dice a las personas y lo que te dicen a vos también. Entonces no pueden compartir mucho con otros porque en realidad no saben, porque no lo han documentado, no han estudiado la Biblia. Pero la verdad de Dios tiene sentido, tiene mucho sentido, como lo tuvo para los discípulos de Jesús y como lo tendrá para nosotros también a medida que la vayamos estudiando. Adquirir doctrina correcta.
puede ser difícil. La guerra entre el bien y el mal puede ser observada y documentado a lo largo de toda la Biblia. Y el diablo está muy interesado en conservar a las personas lejos de Dios y de sus múltiples bendiciones. Entonces comparto con ustedes 2 Corintios capítulo 4, comenzando en el versículo 1, donde dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. 4. Fíjate vos, en los cuales, en estos que se pierden, en estos que están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es Dios. Gracias por corregirme. No dice el cual es Dios, el cual es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Y no puede ser más claro que esto. Pero fíjense lo que dice el trabajo del diablo en el mundo para que ciegue el entendimiento. En esta batalla de la que yo hablo, nosotros tenemos un papel reactivo cuando vamos reactivo, o sea, muy activo, proactivo, activo a full. Con las personas, cuando vamos con la simpleza de la palabra de Dios. Usted no tiene que conocer toda la Biblia para compartir la palabra de Dios con las personas. No espere a conocer mucho de la Biblia porque nunca va a conocer suficiente. Es inmensa esta palabra de Dios, pero el poquito que usted conozca, no importa que tan poquito sea para usted, puede ser muy muchito para otro. Puede ser que una sola cosa, un versículo, le dé vuelta a la cabeza, como digo, a la persona a la cual usted se acerque. Esté disponible a las personas. Ore que Dios le encamine gente que tenga hambre y sed de Él a usted. Y vaya y compártele la palabra. No necesariamente usted tiene que recordar todo, pero usted sabe generalmente y confíe que cuando usted esté delante de esa cuestión maravillosa de compartir la palabra de Dios con alguien, viejo, le van a dar de arriba lo que usted tiene que decir. No se preocupe. Salga, ayude con la palabra de Dios. Dios nos necesita. Para eso nos dio su palabra, para eso estamos sobre la tierra, para hablar de Él a las personas. ¡Qué bárbaro! Ahora, esto que estoy diciendo, que el diablo cegó el entendimiento y que quiero hacer una aclaración. Esto no significa para nada que conocer la verdad sea imposible. Para nada. Simplemente significa que requiere de algún esfuerzo hallarla. Usted algo tiene que hacer, algún día va a tener que abrir la Biblia. Algún día va a tener que leerla, estudiarla. Reunirse con gente que le va a ayudar a usted y usted podrá ayudar a crecer juntos, a ser todos como el Señor Jesucristo. No es como cargar bolsas en el puerto o sacos en el puerto o en una construcción, pero es necesaria alguna dedicación de nuestra parte. Les muestro esto en Proverbios, capítulo 2. En el versículo 1 comenzamos donde dice: Hijo mío, y voy a contar con mis dedos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, yo cuento hasta acá 4, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Y en el versículo 5, después de 8 cosas que hay que hacer, dice: entonces, no antes, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. 8 cosas hasta el versículo 5. Entonces conocerás y entenderás.
¿Pero por qué será así? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y aquí viene el segundo entonces en el versículo 9. Entonces, no antes de hacer todo esto, entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Viste? Algún trabajo hay que hacer. Algo hay que hacer. Es tanto una pena como también un hecho contundente que algunos cristianos no trabajan para obtener la verdad acerca de Dios. Y esto puede deberse a distintas razones. Una de ellas es que cuesta trabajo, tal como dice Proverbios. Toma tiempo y esfuerzo descubrir la verdad, pero está definitivamente disponible y tanto Dios como nuestro Señor están interesados en que nosotros sepamos y actuemos, para lo cual iluminan nuestro entendimiento si nosotros se los permitimos. Algunos cristianos no buscan la verdad, o si alguna vez la buscaron y conocieron, no la viven, y suponen que la viven tan solo por ir una vez por semana a alguna reunión que tenga alguna característica bíblica. El conocimiento de una persona no viene de la noche a la mañana. Uno no aprende por ósmosis bíblica. Vean, lo pongo acá y espero que entre por ósmosis o por capilaridad, que entre la palabra en mí. No, señores, no viene por ósmosis bíblica. Hay que hacer algún esfuerzo. Hay que leer, hay que estudiar, hay que pensar la palabra, hay que ponerla en práctica en nuestras vidas. Por eso es tan importante reunirnos con gente que ame a Dios como nosotros y nos ayudemos los unos a los otros a poner esta palabra en práctica en un mundo que está totalmente en contra de esta palabra y a lo que nosotros pensamos y hacemos y amamos y a lo que Dios ama, piensa y hace. Todo el mundo está en contra. Entonces es importante que estemos juntos en esto de crecer en el conocimiento y en la acción de ser como el Señor Jesucristo. El conocimiento tiene que ser edificado y cuanto más preciso se vaya volviendo con el tiempo, más fácil se hará discernir la verdad del error y continuar edificando sobre la verdad y descartando el error. Eso es lo que ayuda a cimentar nuestra relación con Dios. Y vean, ser bien intencionado, pero mal informado no es una cualidad deseable en el cristiano, porque no hay virtud alguna en la ignorancia, siendo que está tan disponible la maravillosa y simple palabra de Dios. Juan capítulo 8. Algo hay que hacer. Nosotros nos toca hacer algo. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que no tenían ningún interés en escucharlo. No, dice que habían creído en él. Y miren lo que les dice. Si vosotros permaneciereis. Permanecer es quedarse, es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, en un mismo estado o en una misma calidad. No es un chispazo de emoción hoy y nada por un tiempo largo. Permanecer es hoy, mañana, pasado, ahora. ¿Permanecer en dónde? Te lo dice acá, en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. 32. ¿Qué ventaja tendremos? Conoceréis la verdad. Bueno, pero ¿qué ventaja tengo si conozco la verdad? Seremos libres. Le respondieron, nosotros no necesitamos libertad porque, chabón, nosotros somos descendientes de Abraham. Así que jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Vean, obtener la libertad de conocer la verdad no es una cuestión de linaje ni de pertenecer a un grupo bíblico o religioso, sino de disciplinarse al Señor Jesucristo.
Ese es el esfuerzo del que estamos hablando. La disciplina de permanecer activo en la palabra de Dios que habló y vivió nuestro Señor Jesucristo. Cuanta más verdad conoces, más verdad podrás actuar. Y más libre serás en tu corazón y más fácil te será presentar la verdad sobre Jesucristo al mundo. Dios nos necesita para llegar al mundo con su palabra. 2 Corintios capítulo 5. Es importante tener presente que la gente, al igual que nosotros, tiene derecho a estar equivocada. No es nuestro trabajo cambiar la forma de pensar de las personas. Nuestro trabajo es básicamente adorar a Dios, amarle, amar a la gente, dándole la instrucción necesaria para cambiar para bien su vida. Pero como entre otras cosas somos embajadores en nombre de Cristo, necesitamos encontrar maneras de representar apropiadamente a Dios y a nuestro Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, bastante conocido por muchos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros no abandonamos la búsqueda de doctrina correcta simplemente porque haya que estudiar para encontrarla. Y no dejamos de presentar a otros lo que sabemos que es correcto solamente porque a veces nos cueste algún trabajo. Mateo capítulo 5. Necesitamos brillar con el Cristo en nosotros para que otros vean lo que tenemos y quieran tener lo que nosotros tenemos. Somos como la luna que refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos la luz de Cristo en nosotros. Es más esfuerzo apagar esa luz que dejarla brillar a los demás. Pero necesita de nuestro deseo, de nuestra voluntad, de nuestra libre voluntad, permitir que esa luz sea vista por otros. Mateo 5 es algo que el Señor, ahora lo que vamos a leer, es algo que el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos. Y si vos sos discípulo del Señor Jesucristo, es como si te lo dijera a vos. Mateo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la ¿qué del mundo? Pero ¿estarás seguro con lo que dice? A mí se me ocurre que si hay una duda, debo dudar de mí y no de lo que dice mi Señor. Él dice que sus discípulos son la luz del mundo. Y ahora mirá lo que sigue diciendo. Vos sos una luz, haced de cuenta, ya está hablando de vos. Entonces dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ven, es más difícil esconder lo que vos tenés que dejarlo surgir para que las personas los vean. Ni se enciende una luz, dice el 15, y se pone debajo de un almud. Es decir, ¿quién va a prender un farol y lo va a esconder abajo? ¿Entendés? Es una locura pensar que alguien prende una luz y la esconde. También es una locura que vos seas la luz del mundo y no brilles. Es así de loco. Si te parece loco prender un farol y esconderlo, ¿cuán loco será tener esa luz de Cristo en vos y no dejarla brillar? Es igual de loco. Entonces, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esa es la lógica, es el lógico uso de la luz. Iluminar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Oye, no dice vuestras buenas palabras, dice vuestras buenas obras. Y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Qué bárbaro que diga esto. Para que vean vuestras buenas obras, no para que escuchen vuestras lindas palabras. No obstante, las palabras de Dios que vos hables son re lindas, ni hablar, pero habla de las obras que vos hagas, de que se vea que realmente en vos ha cambiado esta luz que conociste de las Escrituras y que viste en tus hermanos en Cristo alrededor tuyo. Vos querés reflejarlo también. El que no quiera ver, que se ponga anteojos ahumados, anteojos para sol. Pero vos brillá. Dales el problema de que tengan que hacer así cuando vos hablás. Que tus obras
brillen. No que tu palabra no brille, por supuesto, vos vas a tener que hablar la palabra. Y esa es una palabra linda para dar, pero quiero decir, lo que ve la gente es lo que nosotros sacamos afuera, es lo que nosotros hacemos, es más que lo que nosotros decimos. Esta luz que somos, que no es nuestra, pero la reflejamos, hace que se dispersen las tinieblas en las que se encuentran las personas. No somos la fuente de luz, la reflejamos. Por eso cuando lo hacemos, la gente ve nuestra buena obra, pero le da la gloria a Dios. Lo mismo fue con nuestro Señor Jesucristo. Él fue la luz en virtud de ser la luz de Dios que Él reflejaba, igual que nosotros. Jesucristo también reflejó la luz de Dios. Dios es el origen de la luz. Dios es la fuente de luz. Nuestro Señor creyó a tal punto a nuestro bendito Dios que reflejó la luz de Dios. Hagámoslo nosotros también. Vamos a Juan capítulo 9, por favor. Juan 9, versículo 5, miren lo que dice. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Recuerde que Él dijo que nosotros somos luz también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Nosotros también somos luz. Juan 12, versículo 46, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? Muy bien, vos también, esto aplica a vos. Juan 8, atrás, ahí nomás, Juan 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando vos andás en la palabra y vos brillás con esa luz, te siguen a vos porque vos lo vas a llevar a Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Ves? Van por la misma línea de luz. Vos no llevás con tu luz a la gente a vos, pero esa luz lógicamente atrae a alguien. Entonces, con esa luz vos lo llevás al dueño de la luz, al originador de la luz, a través de nuestro Señor Jesucristo. No es que vos brillás para que vengan a vos, vos los acompañás a ir a Dios a través del Señor Jesucristo. Él fue la luz en virtud de ser el Mesías de Israel y reflejar la luz del originador y fuente de luz que es su Padre, nuestro querido Dios. Él dijo de sí mismo que Él es la luz, pero lo mismo dijo de nosotros, ¿ok? Así que Él no se consideraba como el único que era la luz reflejada de su Padre. Todos nosotros tenemos el privilegio y responsabilidad de reflejar la luz de Dios. El Mesías reflejó y nosotros reflejamos la luz de Dios que nos viene mediante el Señor Jesucristo. Les recuerdo, no hace falta que vayan, 1 Juan 1:5, que decía que dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. 2 Corintios 3, donde les pedí que dejaran una marca porque vamos a estar yendo y viniendo bastante. Finalmente llegamos al versículo que quiero trabajar. Después de todo esto que hemos visto, 2 Corintios capítulo 3, cualquier cosa, versículo 18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, presten atención a las palabras, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tantos años he pensado acerca de este versículo. Como nosotros podríamos y deberíamos reflejar la luz de Dios que nos viene mediante nuestro Señor Jesucristo a las personas, es importante que estudiemos este versículo. Hay diversas traducciones en distintas versiones en el siguiente sentido. Algunas de ellas dejan ver que quienes miran en el espejo son los hijos de Dios. ¿Vieron que acabamos de leer como mirando en un espejo? Bueno, entonces seríamos los hijos de Dios
que miramos en un espejo. Y otras versiones dicen que el espejo son los hijos de Dios y reflejan lo que ven en su Señor. Vamos a ver algunas para compararlas. Primero les voy a dar aquellas que dicen que nosotros miramos al espejo. Primero les doy esa. Una de ellas dice: y así es que todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de claridad en claridad como por el Espíritu del Señor. Nosotros contemplando a cara descubierta, es decir, nosotros contemplamos. Eso es lo que dicen estas versiones. Les leo dos más que proponen esto. Hay otra que dice en esa parte, dice, a cara descubierta, contemplando como en un espejo. Lo ven algo así porque digamos que el espejo está acá, entonces yo contemplo al espejo. Y la tercera dice, mirando como si fuera reflejado como un espejo, mirando al espejo. Ahora les voy a dar otras tres que proponen que nosotros somos los que reflejamos como un espejo. La primera de estas tres dice, pero todos nosotros que somos cristianos no tenemos velos sobre nuestras caras, sino reflejamos como espejos la gloria del Señor. No dice contemplando como espejos, sino reflejando como espejos. ¿Lo ven? Sutil diferencia. Contemplar un espejo, reflejar como si fueras un espejo. Otra más dice reflejando como un espejo, así de simple. Y la tercera que les doy es, podemos ser espejos que brillantemente reflejemos la gloria del Señor. Bueno, ahora les voy a dar dos versiones diferentes que son dignas de ser presentadas aquí en el contexto de lo que estamos estudiando, porque quiero que esto lo entendamos bien. Porque estamos hablando que Dios es la fuente de luz, que nos llega la gloria, la fuente de luz que es Dios, nos llega mediante nuestro Señor Jesucristo. Y la propuesta, lo que dice el Señor Jesucristo, que igual que Él somos la luz del mundo. Y como no tenemos luz propia, entonces es importante saber este versículo. La primera de estas dos versiones dice así. Y todos nosotros, como a cara descubierta, porque nosotros continuamos contemplando en la palabra de Dios como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo constantemente transfigurados en su verdadera imagen en un esplendor siempre creciente y de un grado de gloria al otro, pues esto viene del Señor, quien es el Espíritu. Eso dice la primera de las dos versiones, y acá les leo la segunda. Y todos nosotros, mientras con rostros descubiertos reflejamos como espejos la gloria de Jehová, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, exactamente como lo hace Jehová, el Espíritu, dice esta versión. Bueno, la luz que constantemente irradia a Dios es reflejada por los creyentes y vistas por otros. Muchas veces cuando vos andás realmente la palabra de Dios en alguna circunstancia de la vida y estás rodeado por familiares, amigos o desconocidos, la gente te ve a vos y dice, este tipo, esta chica tiene un no sé qué sé yo. Hay algo que ellos ven que vos tenés que no han visto en otros. Bueno, pues bien, es ese reflejo que nosotros tenemos cuando exudamos la palabra de Dios que hay en nosotros. En el versículo 18 de nuestra versión, donde dice como en un espejo, proviene de una sola palabra griega que se las tengo que dar porque va a ser relevante para el estudio, que es la palabra katoptrisomai. Bien, algunos eruditos debaten entre ellos que significaría una de dos cosas. Miren, la primera es, como en nuestra versión, contemplando como en un espejo. O sea, nosotros miramos al espejo. Y otros eruditos dicen que reflejando como espejo. ¿Ven la sutil diferencia? Hay una versión interlineal que bajo la palabra griega katoptrisomai ha colocado abajo como traducción de katoptrisomai, puso contemplando como en un espejo o reflejando, porque pueden ser las dos, según estos eruditos. Así que no estaría fácil decidir cuál de las dos posibles traducciones sería la correcta.
Como toda la Escritura proviene de Dios, no hay posibilidad de confusión o de error. Por lo tanto, puede ser que el Padre haya dejado en el contexto la solución a este problema que nosotros tenemos. Y eso nos guiará a un mejor entendimiento de la palabra que estamos estudiando. Muy bien. También puede ser que ambas sean correctas, pero una sea más preeminente que la otra, lo cual no le quita derecho a la otra de significar eso. Así que vamos a ver. Hay un comentario muy interesante que yo encontré que dice lo siguiente, se los leo. Quizás debiera dejarlo al final porque esto medio que resume todo, pero está re bueno, está buenísimo. Dice, como en un espejo, mirando como en un espejo, connota tanto reflejar como mirar adentro. Mientras contemplamos la gloria del Señor, somos continuamente transformados en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros, con gloria creciente, reflejamos lo que contemplamos. Un aplauso para este hombre. Vamos a estudiar el contexto del versículo 18, si les parece bien, y si no lo vamos a estudiar igual. Porque hoy tengo el micrófono yo. Pero estudiémoslo, van a ver qué iluminante que es todo esto, porque la verdad es apasionante. Imagínate, vos, ¿quién sos? Y sin embargo podés reflejar la gloria de Dios. Qué maravilloso que es esto. Esto, como siempre decimos, esto debe dar una imagen de uno diferente. Cuando vos te mirás al espejo de la vida, si vos en algún momento te sentís bajón, vos sabés que podés reflejar la luz de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ves? ¿Entendés? Ese sos vos. Vos sos la luz del mundo, sos la sal de la tierra. Créetelo. Si nos creemos tantas cosas, Dios mío, ¿por qué no creernos lo que nos dice la palabra de Dios, que tanto bien nos hace y les hace a los demás? Porque cuando vos brillás a alguien vas a bendecir. 2 Corintios 3, vamos al contexto. Está bien, en el versículo 7 empezamos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, refiriéndose a la ley de Moisés y a Moisés, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, y en un rato vamos a entender más esto, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, es decir, era tan grande que la gente no lo podía mirar de frente a Moisés, y no se habían inventado, Ray-Ban todavía no había hecho las gafas ahumadas para ver así, no molestarse por el sol. Entonces ellos no lo podían ver de la gloria que irradiaba Moisés. En el 11 dice, porque si lo que perece, es decir, la gloria de la que está hablando, la que reflejaba Moisés, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, es decir, la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La de Moisés ya se terminó, la de nuestro Señor no se va a terminar nunca. Versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 13, estamos edificando contexto. Aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aquí habla de Moisés y de la gloria que irradiaba. Por tanto, vamos a ir a Éxodo, dejando una marca en 2 Corintios 3. Éxodo 34. Génesis, Éxodo 34. Versículo 29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés, vamos a ver a qué se refería el contexto de 2 Corintios 3 del 7 al 16. Acá lo veremos. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Fíjate, habló con Dios, le empezó a brillar el rostro. Bajó y los israelitas, pobres. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí.
Moisés le habló a Israel las palabras que Dios le había dado en el monte. Igual que nosotros, sin necesidad de ir a ningún monte. Vas a tu biblioteca, abrís esta Biblia, te nutrís de ella, te llenás de la palabra de Dios, te das cuenta la maravilla de Dios que tenés y vas y se lo decís a los demás. ¿Sabés por qué? Porque no te aguantás. Te sale solo, te cuesta más detenerte que salir y reflejar lo que vos has estudiado de esta maravillosa palabra. Ese versículo que esta mañana te dio vuelta a la cabeza, lo leíste 200 veces, pero hoy te hizo un clic o un crack. Y entonces te das cuenta de la maravilla de Dios que tenés, vas y se los decís a los demás. Eso hizo Moisés. 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, es decir, la palabra de Jehová que él había escuchado, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¡Wow! Quiero ver este video. Yo lo quiero ver, lo que debe haber sido el rostro de este maravilloso varón de Jehová. ¡Qué maravilloso hombre Moisés! Lo que debe haber sido. Quiero ver el video, cómo le brillaba el rostro. La cara de Moisés estaba radiante, su cara brillaba tanto que los israelitas tenían temor. El rostro de Moisés reflejaba la luz de Dios a tal grado que tuvo que tapárselo. Este hecho de Moisés y la brillantez de su rostro es lo que se desarrolla en el contexto de 2 Corintios 3, del 7 al 16. De eso estaba hablando Pablo a los corintios. Así que, si nosotros debiéramos optar por una traducción de katotrisomai, ya sea contemplar como en un espejo o reflejar como espejo la gloria del Señor a otros, el caso claro de Moisés es que él no miró como en un espejo, sino que reflejó tal como hace un espejo una gloria que no era suya, sino de Jehová. ¿Cuál sería la relevancia de mirar a cara descubierta como en un espejo, tanto para Moisés como para nosotros? Moisés no miró en ningún espejo, sino a Dios, no directamente, pero digamos, vio la gloria de Dios. La gloria que él reflejaba no era propia, era de Dios. El mismo caso que nosotros. No tenemos una gloria propia como para mirarla en un espejo. Si la expresión mirando a cara descubierta como en un espejo fuera la única traducción posible, lo sería sobre la base de que nadie puede reflejar lo que sea que no esté mirando. La luna refleja al sol, pero cuando la tierra se atraviesa entre ambos astros hay penumbra, pues la luna no tiene brillo propio. Mientras mira al sol, nos lo refleja. Similarmente nosotros no podemos reflejar la gloria del Señor a menos que miremos a ella en la palabra del Señor. La razón por la que el rostro de Moisés brilló es porque habló con Jehová. La piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios, dice. En 2 Corintios 3:18 tiene sentido si consideramos ambas posibilidades. Mirar la gloria del Señor y entonces, como lógica consecuencia, reflejar la gloria del Señor. En Éxodo, Moisés habló con Dios y la gente vio la gloria reflejada en su rostro. Pero, Moisés tuvo esa gloria no de manera permanente. Se desvaneció como leímos antes. Moisés no brilló con esa gloria por siempre. Hoy, la gloria de Dios que se encuentra en el rostro de Jesucristo, esa gloria es permanente y puede y debiera ser reflejada por nosotros. 2 Corintios capítulo 3.
en el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquí quienes tienen el velo, pero con un efecto contrario, son ellos. Pero gracias a Dios dice que lo quita Cristo. Ellos leían el Antiguo Testamento, pero no percibían la intención de Dios en ese testamento. ¿Lo ven? Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El corazón de Israel estaba cubierto como con un velo. No podían entender el significado intrínseco de la ley. Una vez que se volvieran a Cristo, verían el significado profundo de la ley, pues justamente Cristo es el objetivo de la ley. Leían la palabra, pero no agarraban la intención de la palabra, lo que es el logos de la palabra, lo que Dios realmente quería significar con la ley. Cuanto más miremos, más reflejaremos. Cuanto más nos empeñamos en reflejarlo al hacer su voluntad, ciertamente, inevitablemente, definitivamente, categóricamente, llegaremos a ser más como nuestro Señor. Es el Espíritu de Dios en nosotros que produce una vida como la de Cristo en nosotros. Versículo 18, por tanto todos nosotros, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y ya entendemos lo que quiere decir, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. Este es un versículo que necesita ser entendido en el contexto del capítulo 3. Nosotros muchas veces pensamos que al cambiar de capítulo cambiamos el tema, pero en realidad en los originales no había división de capítulos y numeración de versículos. Los originales son textos corridos, así que no nos vamos a dejar confundir que porque cambiamos, pensamos que porque cambiamos de capítulo, cambiamos de contexto. No es necesariamente así. A veces ocurrirá que sí, pero no es necesariamente así. Bien, la gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés en el capítulo 3 y en el capítulo 4, y en el capítulo 4 está en la faz de Jesucristo. Hoy esa gloria no es reflejada por el rostro de Moisés, sino por la faz de Jesucristo. La gloria que reflejaba Moisés desapareció, la de nuestro Señor es permanente. Quien mira en la faz de Jesucristo como Moisés miró la gloria de Dios al reflejar, podrá dar iluminación, esto es lo que podremos dar, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahora regresamos en un ratito a esto. Siempre podemos mirar la gloria en la faz de Jesucristo y siempre podemos ser iluminados y transformados y a la vez reflejar esa gloria para brillar delante de otros que tengan hambre y sed de Dios. De eso habla Segunda de Corintios, capítulo 3, así 4. Así como la gloria de Dios brilló en el rostro de Moisés, hoy lo hace en la faz de Jesucristo mediante nuestra reflexión al mundo que te rodea, donde estás vos. La gente te va a ver. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, él no estaba contemplando un espejo, él era el espejo que reflejaba a los israelitas una gloria que no le era propia. Aquí hay un enorme aprendizaje para nosotros. Moisés no estaba reflejando como en un espejo, sino que estaba reflejando como un espejo. Nuestro trabajo es reflejar la gloria de Dios, así como un espejo refleja los rayos del sol.
Diferente a como hizo Moisés, que cubrió su rostro, nosotros reflejamos abiertamente la gloria del Señor y así somos transformados en su gloria. Esta experiencia de transformación es superior a la de Moisés. ¿Saben por qué? Porque no es pasajera, es por siempre. Los hijos de Dios que miran continuamente a Jesucristo se transforman más y más en su imagen gloriosa. Por eso es tan importante que pasemos tiempo de calidad fuera del mundo y sus cosas, para orar, para leer la Biblia, para pensar la palabra de Dios, tener comunión con Dios, con el Señor Jesucristo y con hermanos en Cristo, para ayudarnos los unos a los otros cada día a ser más como nuestro Señor. Es vital que tengamos la imagen de Cristo y que lo más constantemente que podamos lo imitemos. Si queremos reflejar la gloria de Dios, debemos mirar al Señor Jesucristo. 2 Corintios, capítulo 4, en el versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta maravilla de la que estamos hablando nosotros, esta permanente gloria que reflejamos cuando miramos atentamente a cara descubierta la palabra de Dios, esa es el tesoro que tenemos en vasos de barro. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro, contexto, damas y caballeros, este es el contexto. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros brillamos no con brillo propio, sino con brillo ajeno, con el brillo de la luz que es Dios. Ese es el tesoro que tenemos en nosotros. ¡Qué tremendo tesoro tenemos! Ese brillo que nos viene de meternos en la palabra y no poder evitar que ese brillo brille cada día más brillantemente a las personas. Ustedes saben que en el registro de Hechos, de Éxodo, si lo siguen leyendo, no hay indicio acerca de que la gloria que reflejaba Moisés haya transformado a Moisés o a los israelitas. Sin embargo, eso es lo que dice acerca de nosotros. Somos transformados en la semejanza de nuestro Señor. Evidentemente, ese es el deseo de Dios, que manifestemos Cristo en nuestro diario vivir, para lo cual necesitamos tener comunión con Él. Es una elección que necesitamos hacer si queremos reflejar esa gloria y transformarnos y dejar que el mundo nos vea. Necesitamos percatarnos de que el mundo eclipsará nuestra brillantez cada vez que sucumbamos a él. Cuando permitimos que se interponga entre Dios y nosotros, habrá un eclipse en nuestras vidas y penumbra. Cuando miramos a Jesucristo, reflejaremos su luz. Seremos brillantes y la luz que reflejemos será una bendición para nosotros y para los demás. La gente podrá tener la oportunidad de ver nuestro tesoro. Si, en cambio, miramos al mundo y nos enfocamos en las cosas terrenales, no tendremos brillos para compartir, sino penumbra, sombra, eclipse. Damas y caballeros, todo hijo de Dios tiene la oportunidad de ser transformado de gloria en gloria en incrementos crecientes. Día tras día, según tengamos comunión con Dios y nos enfoquemos en sus cosas, brillaremos más y más brillantemente. Enfocarnos en Cristo traerá la luz que el mundo tanto necesita. Gracias, querido Dios, porque sos la fuente, sos el iniciador, sos el generador de todo bien en todo, en el universo todo y en nosotros particularmente. Gracias que nos enseñes a brillar como brilló nuestro querido Señor para darte gloria, y que nos enseñes a traer la gente a vos a través de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos porque alcances a nosotros todos esos corazones que realmente tienen hambre y sed de vos, y que nos enseñes a suplir
su necesidad con tu palabra, para que aprendan a recurrir a vos, a ir a vos y darte gloria, venerarte, adorarte, amarte como te lo mereces, por el grandioso Dios y Padre que sos de nosotros. Te agradecemos muchísimo por esto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.